Hola, bienvenidos a Moldeando con el ejercicio. Aquí podrás aprender todo lo relacionado con fisiología del ejercicio y su implicación en el cerebro ante la práctica de actividad física. El día de hoy hablaremos un poco acerca de la hormona de crecimiento y lo que ésta va a desarrollar, sobre todo a nivel del sistema nervioso. Para ello, hay que recordar que la hormona de crecimiento tiene dos grandes picos de segregación en el organismo. Uno cuando se realiza actividad física y otro cuando ocurre el descanso. Algunos estudios indican que esta segregación en descanso no es dependiente de los ciclos de luz, es decir, que se va a segregar mientras descansamos en la noche, pero también lo hará si tomamos un descanso en el día. Entendiendo esto, vamos a hablar un poco de lo que genera la hormona de crecimiento. Entonces tenemos que esta va a desencadenar una serie de modificaciones que, como su nombre lo indica, van a ayudar al crecimiento de sistemas y tejidos, ya que actúa sobre órganos diana para promover la síntesis de proteínas mediante la acetilación de genes promotores del sostén y mantenimiento de la célula, como también va a actuar sobre la expresión de ARN mensajero para la síntesis de proteínas implicadas en el desarrollo y crecimiento celular. Bueno, entendiendo esto, nos preguntamos, ¿pero cómo es que se da la segregación de esta hormona? Bueno, para ello voy a apoyarme de este gráfico. Entonces, para explicarlo de manera breve, cuando realizamos actividad física, los somas neuronales del núcleo arcuato, situado en el hipotálamo, van a liberar hormona liberadora de hormona de crecimiento. Esta viajará hasta las células somatotrofas de la adenohipófisis o hipófisis anterior, en donde liberará a la hormona de crecimiento. Como ya se dijo, esta hormona va a tener unos efectos directos, pero también va a tener unas funciones indirectas gracias a el IGF-1 o factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, vamos a abordar un poco también los ítems situados a la derecha, ya que cuando se produce un estrés agudo, como es el caso del ejercicio, también producimos una respuesta que viene mediada por los somas neuronales del núcleo arcuato, ventromedial, dorsal y paraventricular, que van a liberar corticotropina, y finalmente esta va a estimular la síntesis de cortisol, que más adelante veremos cómo es que se relaciona con la hormona de crecimiento. Para hablar un poco acerca de la fisiología, ubicamos primero el núcleo arcuato, como lo vemos en la figura. Entonces, desde allí, los somas neuronales van a dar la liberación de hormona liberadora de hormona de crecimiento, o como se encuentra en la literatura, GHRH, la cual va a desplazarse por el sistema vena porta hipotálamo hipoficiario para llegar a las células diana, es decir, las células somatotrofas, en donde allí se va a unir a receptores de proteína G en la membrana, iniciando una cascada de señalización con la que genera una síntesis de segundo mensajero, logrando así un aumento del AMP cíclico y de calcio intracelular. Esto a su vez va a estimular la síntesis y liberación de GH. Entonces, cuando se libera esta hormona, esta va a viajar también por el sistema vena porta hipoficiario, en donde se va a desplazar por el torrente sanguíneo hacia los órganos diana para promover la síntesis de proteínas, pero también va a llegar principalmente al hígado para cumplir con su acción indirecta. Entonces, el hígado tiene la peculiaridad de que aumenta las microvellosidades de su superficie para así tener un mayor contacto con el plasma y poder captar mejor estas hormonas. Entonces, la hormona de crecimiento se va a unir a receptores de tipo tirosinquinasa de los hepatocitos, iniciando una cadena de fosforilaciones que darán como resultado la síntesis de somatomedina C o IGF-1, o también factor de crecimiento similar a la insulina o insulínico. Bueno, entonces esta puede ir libre en el organismo en una menor cantidad y con una muy corta duración, de aproximadamente 1 a 2 minutos. Mientras que si se une a sus transportadores específicos, que se llaman así transportadores específicos para IGF-1, esta va a tener una duración más prolongada y va a contribuir con las funciones indirectas de la hormona de crecimiento en el cuerpo. Entonces, en general, este factor de crecimiento va a generar un aumento en la síntesis de proteínas, aumento en la captación de aminoácidos, adicionalmente también va a generar un aumento de la glicemia, es decir, azúcar en sangre, ya que bloquea la segregación de insulina, y esto lo que hará será promover que las células musculares de nuestro cuerpo que se encontraban activas por el ejercicio puedan tomar directamente la glucosa que se encuentra circulando, sin que antes sea transportada por la insulina. Hay que aclarar que las células nerviosas y las células musculares, sobre todo estas durante la actividad física, no dependen de la insulina para su captación. Por ende, si se realiza actividad física mediante un aumento en la concentración de calcio,
Se van a activar los receptores GLUT4 para las células musculares y mediante esto van a ser capaces de internalizar esta glucosa que se encontraba circulando en la sangre. En el caso de las neuronas o de las células del sistema nervioso, estas pueden tomar también la glucosa de manera directa. Bueno, una vez el factor de crecimiento similar a la insulina en su transportador llega a las uniones neuromusculares, se va a unir a las células por los receptores de tipo tirosinquinasa y va a promover cambios que harán que la estructura trabaje mejor. Por ejemplo, en estas uniones neuromusculares va a estimular la acetilcolintransferasa de las uniones neuromusculares, generando un aumento en la actividad de la acetilcolina para contribuir con la velocidad de transmisión y adicionalmente también va a promover la síntesis y expresión de proteínas como lo son los factores neurotróficos o las neurotrofinas, ¿sí? Sobre todo la neurotrofina 4 y el BDNF o factor neurotrófico derivado del cerebro, que va a estimular la unión neuromuscular generando un aumento en la transmisión de señales. Como ya se mencionó, hay muchas funciones que cumple el IGF-1 o factor de crecimiento similar a la insulina, pero sobre todo en esta diapositiva se muestra algunos de sus efectos, ¿sí? Ahora bien, recordando lo que se mencionó al inicio sobre el cortisol, cuando se producen condiciones de estrés, como por ejemplo en el ejercicio físico o en otras condiciones, el cortisol puede actuar sobre la barrera hematoencefálica contribuyendo a la permeabilidad de la misma. Esto hace posible que el IGF pueda pasar sin problema a través de ella. Una vez en el cerebro, induce un aumento de la proteína quinasa B o AKT. Esta proteína se relaciona sobre todo con las vías de supervivencia celular, reduciendo los procesos apoptóticos, lo que resulta clave para el crecimiento general de los tejidos. En algunos estudios realizados en ratones se ha visto que cuando se realiza una inhibición de la expresión de AKT3, los ratones poseen cerebros de menor tamaño. Entonces, cuando este factor se encuentra en el cerebro se dirige a dos zonas principalmente. La primera es al hipocampo. Es una estructura que se relaciona con la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Entonces, allí va a estimular la síntesis proteica de BDNF o factor neurotrófico derivado del cerebro y generar condiciones de sinaptogénesis, y adicionalmente también va a estimular los factores neurotróficos encargados de la neurogénesis. La otra zona a la que debe llegar es el hipotálamo, ya que allí el hipotálamo se encargará de estimular la liberación de somatostatina, quien se va a encargar de inhibir la liberación de GH. Esto va a impedir que haya una sobreconcentración de hormona de crecimiento en el cuerpo. Ahora bien, la IGF-1 o factor de crecimiento similar a la insulina no solo llega al hipocampo, también actúa sobre las redes neuronales del cerebro, favoreciendo estos procesos de sinaptogénesis y neurogénesis. Bueno, esto ha sido todo. No olvide que si tienen algunas preguntas pueden expresarlas en nuestra sección de foro. Vamos primero al núcleo 4, como lo vemos en la figura.